Ahí donde estás, levanta tus manos y adora con nosotros. Quebrantado fuiste, oh Jesús, por mi rebelión. Resucitaste y hoy puedo vivir y de nuevo nacer. Cuánto amaste al mundo, Dios. Cuánto te quiero agradecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Venciste el mundo pecador, con tu gran gloria. Ahora el Padre te ha exaltado al más alto lugar. Gloria en lo alto, gloria en lo alto. Cuánto amaste al mundo, Dios. Oh, cuánto te quiero enaltecer. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Oh, digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Tu gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Oh, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria en lo alto, gloria y honra, tu nombre por siempre grande Hermanos, buenas noches, Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a Miércoles de Intimidad. Hoy, como ustedes saben, pues terminamos la serie y que hemos venido trabajando
punto de quiebre. Si ustedes nos han acompañado estos últimos 3 miércoles, pues se han dado a la tarea pues, de leer la Biblia y ver los diferentes temas que hemos tratado con Job, con David, los temas que hemos tratado, mis hermanos, con cada uno de estos personajes. Temas, mis hermanos, que nos llevan a meditar y a recapacitar acerca de lo que es punto de quiebre. Antes de empezar con el tema de hoy, mis hermanos, ahí donde están en sus hogares, vamos a orarle a nuestro Dios Todopoderoso. Padre Santo, te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Padre, porque tu gracia y tu misericordia se sigue manifestando día a día en nuestros hogares, en nuestras vidas, Padre. Hoy, Señor, aquí reunidos, mi Dios, sabiendo que tu presencia está con cada uno de nosotros, pedimos delante de ti, mi Dios, que sea tu Santo Espíritu el que toque nuestros corazones, Señor, el que abra nuestros oídos, nuestros ojos espirituales, Padre, no solamente para poder entender tu palabra, Señor, sino que para que tu palabra, Padre, pueda transformar nuestra vida, pueda tocar nuestra vida de tal manera, mi Dios, que nosotros podamos darte a ti toda la gloria y toda la honra, Padre. Amén y amén. Bien, mis hermanos, hoy pues tenemos a punto de quiebre en los sueños. Vamos a ver al soñador por excelencia, a José. Y mientras usted abre su Biblia en Génesis capítulo 37, ya ustedes conocen muy bien la historia de José el soñador. El punto de quiebre, mis hermanos, cuando Dios nos lleva, o las circunstancias nos llevan, mis hermanos, a ese punto donde nosotros definitivamente decimos ya no puedo más, ya no resisto más, cuando las fuerzas, mis hermanos, flaquean, cuando ya no tenemos más fuerza, cuando la fe, mis hermanos, parecía que no la encontramos en nuestro corazón. Ese es el punto de quiebre, mis hermanos. Y es interesante, meditaba yo acerca de la elasticidad en los objetos. Cada objeto tiene un punto de elasticidad. Y a partir de ese punto de elasticidad, si usted lo estira más de lo que el objeto puede soportar, comienza a deformarse. Aunque regrese a su estado original, entre comillas, ya no regresa a su estado original. Queda con una cierta deformidad. Entonces, hay que tener cuidado. Bueno, los ingenieros tienen cuidado que los materiales no sobrepasar el punto de elasticidad para no poder o no deformar, mejor dicho, los materiales. De igual manera pensaba yo en el punto de quiebre, mis hermanos. Si nosotros pasamos del punto de quiebre, pues nos vamos a quebrar. Después de un material que pasa a su punto de elasticidad, viene la deformación, y después de la deformación viene pues la rotura del material que se quiebra, que se rompe. Al igual que ese material, mis hermanos, pareciera que en algún momento nosotros somos iguales, actuamos de la misma forma, podemos resistir y resistir, pero llega un momento en el cual nosotros ya no podemos. Y si no es la mano poderosa de nuestro Señor Jesucristo la que nos sostiene, mis hermanos, sin duda, pues quebraríamos nuestro ser, mis hermanos, caeríamos de tal manera que ni siquiera pudiéramos levantarnos. En Génesis capítulo 37, mis hermanos, y versículo 5, estamos hablando de José. Vea que dice, hoy leo Reina Valera, no voy a leer la nueva versión internacional. Y Reina Valera dice de esta manera: y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos. Y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Y él les dijo: oíd ahora este sueño que he soñado. He aquí que atábamos manojos en medio del campo, y he aquí que mi manojo se levantaba y estaba derecho, y que vuestros manojos estaban alrededor y se inclinaban al mío. Le respondieron sus hermanos: ¿reinarás tú sobre nosotros, o señorearás sobre nosotros? Y le aborrecieron aún más a causa de sus sueños y sus palabras. Y vea en el versículo 9, 37:9, dice: soñó otro sueño. Ya es el segundo, y lo contó a sus hermanos diciendo: he aquí que he soñado otro sueño. Y he aquí que el sol y la luna y las 11 estrellas
se inclinaban ante mí. Vea que los sueños que tuvo José de parte de Dios, mis hermanos, porque eran de parte de Dios, le dieron a José, y no solamente a José, sino que a sus hermanos y aún a sus padres, un significado, una interpretación a ese sueño, a dónde Dios lo iba a llevar. Y ante eso, mis hermanos, definitivamente los hermanos de José, pues estaban enojados al oír esa clase de sueño, que como siendo ellos mayores que José, que era el menor, se iban a inclinar ante él. Y bueno, usted sabe la historia, no me voy a detener mucho porque quiero abarcar muchos pasajes, y yo quisiera que me acompañara más adelante al versículo 28, 37-28. Vea que ya en el 37-28 dice: y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba, y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata, y llevaron a José a Egipto. Vea, mi hermano, que la situación de José, una situación en la cual era el hijo preferido, era el hijo mimado, el hijo menor de Jacob, aquel hijo que tenía vestimentas especiales, vistosas, mis hermanos, aquel hijo, mis hermanos, que pues tenía casa, que tenía comida, ahora es víctima de sus hermanos y es vendido, mis hermanos, como esclavo. Ante este cambio tan dramático en la vida de José, mis hermanos, usted se puede imaginar por lo que está pasando en el corazón de José. Pensar, mis hermanos, de estar en su casa, de estar en su hogar, de estar con sus padres, de estar con sus hermanos, a estar, mis hermanos, y ser vendido como esclavo. Y aún más, vendido por sus propios hermanos. Yo puedo imaginarme, mis hermanos, que muchas cosas pudieron estar pasando por la mente, por la cabeza, por el corazón de José, cuando iba juntamente con los ismaelitas camino a Egipto. Sin duda, nosotros nos hemos encontrado en situaciones, mis hermanos, como estas, que cambian dramáticamente nuestra realidad, la situación en que nos encontrábamos tan cómoda, tan a gusto, y que de repente, mis hermanos, nos encontramos en una situación tan difícil que no llegamos a comprender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida, a pesar de que muchos de nosotros hemos recibido algún mensaje, hemos recibido alguna palabra de parte de Dios específica para cada uno de nosotros, y que esa palabra que hemos recibido, mis hermanos, nosotros la hemos creído. Pero ante la realidad que nos rodea, en este caso ante la realidad que rodeaba a José, sin duda, mis hermanos, aquellos sueños que Dios había puesto en su corazón, en algún momento él habrá pensado: bueno, ¿cómo voy a poder yo realizar ese sueño? ¿Cómo se va a realizar ese sueño en mi vida que Dios me ha dado? Si la realidad me está diciendo que ahora ni siquiera soy hijo de mi padre, sino que ahora he llegado a ser esclavo, y que me están llevando a una tierra lejana, me están llevando a Egipto. Muchos de nosotros en alguna situación nos hemos encontrado así, mis hermanos, en las cuales nuestra realidad cambia tan dramáticamente, y no para bien, sino que para mal. Y vea, mi hermano, que José, en vez de tener vestiduras, mi hermano, de rey, de gobernador o de príncipe, sus vestiduras, mis hermanos, se convirtieron en unas vestiduras de esclavos. Él llegó a ser un esclavo, vendido, como leímos, por 20 piezas de plata. Ahora bien, cuando nosotros seguimos con la lectura, mis hermanos, de este pasaje, y nosotros adelantamos un poco más, si usted me acompaña, y vamos al versículo 37, el versículo 36, final del capítulo 37. Y dice: y los madianitas lo vendieron en Egipto a Potifar, oficial de Faraón, capitán de la guardia. Vea, mi hermano, que José había sido vendido a Potifar de parte de los madianitas. José ya se encontraba en Egipto. Si adelantamos en el capítulo 39, acompáñenme al capítulo 39, versículo 1, 2 capítulos más adelante. La palabra dice: llevado pues José a Egipto, Potifar,
oficial de Faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Mas Jehová estaba con José y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. Y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en los ojos, y le servía. Y él, dice, le hizo mayordomo de su casa, y le entregó en su poder todo lo que tenía. Y aconteció que desde cuando le dio el cargo de su casa, y todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, dice, así en la casa como en el campo. Y dejó, dice, todo lo que tenía en mano de José, y con él, y no se ocupaba o no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y de bella presencia. Me voy a detener un momento aquí, mis hermanos. Cuando usted leyó este pasaje, o cuando nosotros leemos este pasaje, mis hermanos, podemos ver, bueno, gracias a Dios a José le está yendo bien. José, a pesar de ser esclavo, llegó con Potifar, y José, o mejor dicho, Jehová estaba con él, y Jehová lo hacía prosperar en todo lo que él hacía. Pero si nosotros nos ponemos a pensar, mis hermanos, en la situación de José, en la realidad en la cual José se encontraba, nosotros leímos, 6 versículos. Pero esta realidad, mis hermanos, que no pareciera ser tan mala a nuestros ojos, nosotros podemos ver qué es lo que hay entre líneas. Recordemos que José seguía siendo esclavo. José tenía a un amo, como nosotros leímos, que se llamaba Potifar, al cual José tenía que servir. No era cuestión de si José quería o no quería servirlo, sino que José tenía que administrar la casa de este oficial, el oficial del faraón llamado Potifar. Sin embargo, mis hermanos, nosotros podemos ver que José no se encontraba tan bien como nosotros muchas veces creemos. A pesar de que la presencia de Jehová ciertamente estaba con José, usted se puede imaginar, mis hermanos, José lejos de su casa, porque seguía aún lejos de su casa. José ante ese choque cultural, José que nunca había sido un siervo, que nunca había sido un esclavo, ahora tenía que servirle. Bueno, antes servía en la casa de su padre, pero le servía a su padre, a su familia. Ahora le tenía que servir a un extraño, mis hermanos, y tenía que soportar no solamente las costumbres, sino que aquellos desprecios, mis hermanos, aquellos desmanes que este amo podía, y sin duda en algún momento le hizo a José. José no estaba del todo bien, pero a pesar de todo eso, mis hermanos, nosotros podemos ir especulando un poco acerca de lo que José pensaba. Y vea que yo puedo pensar que José se preguntaba, en algún momento se seguía preguntando y seguía recordando aquellos sueños y preguntándole a Dios: Señor, ¿y qué pasó con aquello que me prometiste, aquellos sueños que tú me diste? ¿Qué hay de aquellos sueños que ahora él los miraba tan lejos, tan distantes, porque no era Señor? A pesar de que gobernaba, o a pesar de que Potifar lo había puesto para administrar la casa, pues José seguía siendo un empleado nada más. Nada de lo que había en la casa de Potifar le pertenecía a José. Y yo puedo imaginar entonces, mis hermanos, como les digo, a pesar de que Jehová estaba con él, yo creo que José no podía entender hacia dónde Dios lo quería llevar, puesto que él miraba su realidad. Como también nosotros, mis hermanos, en algún momento no hemos entendido cuáles son los propósitos, a pesar de que Dios nos ha dado palabra específica. ¿Cuáles son los propósitos que Dios tiene para mí o para nosotros en este momento, por ejemplo, del coronavirus? O en aquellos momentos, mis hermanos, en los cuales nosotros hemos estado en el valle de muerte, en el valle de sombra, hemos estado en el valle de angustia, hemos estado en el valle de desesperación, mis hermanos, y sabemos que hay palabra para nosotros porque Dios nos la ha dado. Pero cuando nosotros miramos nuestro contexto y miramos lo que nos rodea, muchas veces nos hemos preguntado, yo me he preguntado en algunas veces, mis hermanos, cuando me he encontrado ahí: Señor, pero ¿hacia dónde me llevas? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Será? Yo me he preguntado en algunos instantes o momentos de mi vida, mis hermanos: ¿será, Dios mío, que me equivoqué? ¿Será que interpreté mal?
¿Será que aquello que yo oí o aquello que yo creí fue producto de mi corazón? Miren, mis hermanos, la incredulidad, la falta de fe comienza a flaquear en nuestro corazón, llega a nuestro corazón. Nosotros creemos o estamos seguros que vamos a ser prosperados, pero cuando vemos que nuestra situación es difícil, mis hermanos, comenzamos entonces a flaquear. Es cuando salta la duda a nuestro corazón. Es cuando la esperanza que teníamos poco a poco se va convirtiendo en una desesperanza, en una angustia, en una agonía, mis hermanos. Y muchas veces sí sabemos que Dios está con nosotros y decimos, sí, Dios está conmigo. Pero sabemos, mis hermanos, que nuestra realidad es totalmente mala, entre comillas, ¿verdad? Porque no logramos entender cuál es el propósito de Dios para nuestra vida en ese momento. Yo se lo digo, mis hermanos, porque es interesante. Yo voy a adelantar, vamos a regresar nuevamente al capítulo 39, pero quisiera que me acompañara rápidamente al Génesis 41, 52. Génesis capítulo 41 y versículo 52. Y dice, y llamó el nombre del segundo, o sea, José llamó el nombre del segundo Efraín, porque dijo, Dios me hizo fructificar en la tierra de mi aflicción. Y por eso le digo, mi hermano, que para José ir a la tierra de Egipto, mis hermanos, no fue una gracia, no fue un bienestar, un sustento, un prosperar en todo. Había aflicción en el corazón de José, como él mismo lo manifiesta, y lo vamos a comentar más adelante en el capítulo 41. La aflicción había llegado al corazón de José, mis hermanos. La situación de José no era agradable, aunque todo prosperaba, lo que él hacía prosperaba, mis hermanos, él seguía siendo un esclavo. Y vea, prosperaba no para bienestar de él en el sentido que sus bienes iban a crecer, sino que al contrario, para el bienestar de su amo, porque el versículo 13 en el capítulo 39, y dice, y vio su amo que Jehová estaba con él. ¿Quién? Potifar. Potifar estaba viendo que Jehová estaba con José. Pero lo que quiero resaltar aquí, mis hermanos, que Potifar seguía siendo el amo, el dueño de la vida, de la situación de José, a tal grado, mis hermanos, como nosotros y como usted conoce la historia, si nosotros vamos un poquito más adelante, siempre en el capítulo 39, usted conoce la historia y voy adelantando porque no nos daría tiempo a ver toda esta historia tan preciosa, versículo por versículo. En el capítulo 39, versículo 17, dice, entonces ella, la mujer de Potifar, entonces le habló ella las mismas palabras diciendo, el siervo, vea, hebreo, refiriéndose a José, el siervo hebreo no está diciendo el Señor, el don, no, está diciendo el siervo, el esclavo que nos trajiste, vino a mí para deshonrarme. Y vea que nosotros seguimos leyendo en el versículo 18. Y cuando yo alcé mi voz y grité, él dejó su ropa junto a mí y huyó afuera. Y dice, y sucedió que cuando oyó el amo de José, vea, se vuelve a resaltar la posición de Potifar y sobre todo la posición de José. Dice, y cuando oyó el amo de José las palabras de su mujer, o que su mujer le hablaba, diciendo, así me ha tratado tu siervo, se encendió su furor. Dice, y tomó a José y lo puso en la cárcel, donde estaban los presos del rey, y estuvo allí en la cárcel. Voy a leer hasta el 23, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia a los ojos del jefe en la cárcel. Y sigue diciendo, y el jefe de la cárcel entregó en manos de José el cuidado de todos los presos que había en aquella prisión. Todo lo que se hacía allí, él lo hacía. No necesitaba atender el jefe de la cárcel cosa alguna de las que estaban al cuidado de José, porque Jehová estaba con José y lo que él hacía, Jehová la prosperaba. Y volvemos a leer otro pasaje, mis hermanos, interesante en la vida de José. Vea,
Las vestiduras de José, las vestiduras de esclavo, ahora son cambiadas, mis hermanos, por vestiduras de preso. Y pues nosotros leemos que Jehová le extendió su misericordia, que le dio gracia, que Jehová lo prosperó aún en la cárcel. Pero miren, mis hermanos, estar en prisión, gracias a Dios, yo no he tenido la oportunidad de estar en la cárcel, pero ahora con este coronavirus, mis hermanos, créanme, qué horrible es estar en mi casa. Me desesperaba, yo agarraba de mi habitación, de donde duermo, leía, me aburría, me iba para la sala, de la sala me iba para la terraza, de la terraza bajaba al garage, volvía otra vez a la cama, y a pesar de que uno estaba con la familia, a pesar que uno podía pues leer la Biblia, ver televisión o qué sé yo, estar en internet, tenía tantos distractores, leer cualquier libro, etcétera, etcétera, saber que aquel fin de semana largo, se recuerda, viernes, sábado y domingo, que estuvimos todos encerrados, saber que prontamente el lunes pues íbamos a poder salir, y cuando uno salía sentía aquello rico, mis hermanos, aunque sea irle a dar la vuelta a la manzana. ¿Se puede usted imaginar en una cárcel, mis hermanos, cuando nosotros vemos a través de los noticieros en los cuales están todos hacinados, mis hermanos? Tienen literas, los espacios de ellos, espacios personales, son específicamente la cama, la litera donde se encuentran, y ahí tienen sus cosas, ahí tienen su dormitorio, su sala, comedor, cocina, y ahí lo tienen todo. Es desesperante, mis hermanos. Estar, mis hermanos, en la cárcel para José, nosotros leímos este pasaje y decimos qué bonito, Jehová estaba con él, y qué bonito en sí, pues Jehová estaba con él. Pero nuevamente recordemos la situación en la cual José se encontraba. En vez de ir para mejor, iba para peor. Y yo creo que José en ese momento, mis hermanos, o cualquiera de nosotros, podemos preguntarle a Dios: Señor, bueno, ¿dónde está aquí tu mano? O sea, ¿hacia dónde me quieres llevar? Aquel sueño que me diste definitivamente, aquellas promesas que me diste definitivamente fueron imaginación mía, porque yo no puedo ver, yo no puedo creer hacia dónde tú me llevas, no puedo ver ese camino, puesto que estoy en la cárcel. En vez de estar, mis hermanos, libre, ahora resulta que en vez de ser esclavo, era un preso. Y miren, mis hermanos, yo he tenido situaciones en mi vida, mis hermanos, leyendo todos estos pasajes, situaciones en mi vida, estaba recordando que vea que cada año había una seguidilla de años, en las cuales a final de año, mis hermanos, siempre me sucedía algo desagradable, me sucedía pues una prueba, una circunstancia muy difícil en mi vida. Yo le puedo contar, mis hermanos, y le estoy hablando de años seguidos, no que me sucedió ahorita este año, que dentro de 3 años me volvió a suceder algo más. No, me sucedió en este año, en el siguiente y en el otro, cosas que a final de año se manifestaban de tal manera que me movían de la seguridad, entre comillas, en la cual yo me encontraba. Yo les puedo hablar que para finales de año me robaron un carro, le puedo contar que para finales de un año también no solamente me robaron un carro, sino que al siguiente año, mis hermanos, se entraron a mi negocio cuando habíamos invertido todo para fin de año. Usted sabe, los comerciantes compramos mercadería y lo invertimos todo, y se entraron los ladrones y nos dejaron, mis hermanos, sin nada, absolutamente sin nada, mis hermanos, y ver el negocio vacío. Y mire, en esos momentos, precisamente, yo creo que usted me entiende, porque de alguna u otra manera usted también ha estado en esos momentos. En esos momentos, mis hermanos, yo le preguntaba al Señor: bueno, Señor, ¿y esto? ¿Qué hay de bueno en esto? ¿A dónde me quieres llevar con esto? Me robaron ya un carro, Señor, y me están robando, se entraron a mi negocio. Es prueba tuya, esto viene del enemigo. Mire, tantas dudas, mis hermanos, tantas preguntas que le hacía yo al Señor, y no encontraba alguna respuesta. Vea que para otro año, mis hermanos, en Estados Unidos, viajé a final de año, y allá en Estados Unidos me roban otro carro. Y yo decía: ay, ¿para dónde vamos? Pero, o sea, ¿cuál es el propósito de todo esto? Y para ponerle la guinda al pastel, a final de año
de un año consecutivo de esos, mis hermanos, me da el infarto. Todo siempre se manifestaba de noviembre a diciembre, esos 2 meses, mis hermanos. Yo ya estaba traumado con esos 2 meses, porque cada año pensaba, Señor, ¿y ahora qué viene para mí? Y ante esa situación y ante esa desesperanza, mis hermanos, yo podía parafrasear o me recordaba de las palabras de Pedro, que le dijo a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? Si solamente tú tienes palabra de vida. Y yo me recordaba de esas palabras y le decía al Señor, Padre, ¿qué puedo hacer? No te puedo dejar porque yo sé que tú eres un Dios verdadero, que tú eres un Dios todopoderoso. No puedo acudir al mundo, no puedo acudir a mi familia, no puedo acudir a mis amigos, porque el único que tiene la respuesta para mi vida eres tú. Aunque yo no entienda la situación, Señor, porque así se lo decía, mis hermanos. Yo creo que en algún momento cada uno de nosotros decimos lo mismo, le decimos al Señor, tal vez en otras palabras. Pero ¿a quién podemos ir, mis hermanos? Mire, ante la falta de fe, ante la desesperanza, ¿sabe cuál era el único camino que encontraba yo? Seguir teniendo fe en Dios, seguir esperando en Dios, seguir creyéndole que Dios iba a actuar y que Dios iba a cumplir su palabra. No sabía cuándo, no sabía de qué manera, no sabía para qué Dios me estaba usando y yo decía, ¿para qué me estás usando y pasando por este bache, por este valle tan oscuro? Miren, mi hermano, yo no miraba la luz del túnel. Es más, yo no miraba el túnel porque para mí todo estaba totalmente oscuro. Pero Dios tiene un propósito para cada uno de nosotros. Vuelvo a repetir, como lo dije al principio, mis hermanos, si Dios nos ha dado palabra específica para nuestra vida, si Dios nos ha dado una esperanza, si Dios nos ha dado un sueño, mis hermanos, si Dios nos ha hecho un llamado, mi hermano, tengamos la certeza que Dios va a cumplir su palabra. Tarde o temprano, a la manera de Él, Dios lo va a hacer. Mire, la distancia más corta entre 2 puntos es la línea recta. Pero sabe, mi hermano, la distancia entre 2 puntos, la más corta para Dios, muchas veces no va a ser la línea recta, porque a veces nosotros queremos que sea rápido, que la promesa que Dios nos dio que se cumpla rápido y que venga rápido. Pero Dios toma su tiempo, mis hermanos, y toma su camino. Y en vez de tomar esa distancia tan corta, Dios comienza a dar vueltas y nos comienza a llevar, miren, mis hermanos, por donde Él quiere y como Él quiere. Y nosotros tenemos que aprender entonces, mis hermanos, que aunque estemos en situaciones tan difíciles como José se encontraba, a seguirle creyendo a Dios, a seguir honrando su nombre. ¿Por qué Dios estaba con José, mis hermanos? Y yo puedo especular, como le digo, aquí la Biblia no lo dice. Yo puedo creer que José en medio de su aflicción, pues no encontraba otro camino más que seguirle creyendo a Dios. Y Dios se agradaba de eso. Por eso cuando nosotros leemos en el 39, el versículo 21, dice, y Dios le extendió su misericordia y le dio gracia a pesar de su situación, mis hermanos. Tal vez José no lo podía ver porque José pensaba tal vez en su sueño, pero la gracia de Dios, la misericordia de Dios estaba aún en él, aún en ese valle, aún en ese túnel oscuro, aún en ese valle de muerte, mis hermanos, de sombra, de desolación. La gracia de Dios y la presencia de Dios sigue estando con nosotros si nosotros seguimos creyéndole a Dios. Ahora bien, quiero ir un poco más rápido, mis hermanos. Aquí me entretuve mucho, pero yo quiero ir al versículo 40, al siguiente versículo. Y quiero estar vamos directamente al versículo 23. Ya estando en la cárcel, usted se recordará, mis hermanos, el copero y el panadero les interpretó los sueños. José les dijo que se recordaran de él cuando salieran. Y el versículo 23, en el capítulo 40, dice, y el jefe de los coperos no se acordó de José, sino que se olvidó.
Vea qué interesante esto, mis hermanos. Después de José haberle hecho un bien a este copero, este vino y se olvidó de José. Y si seguimos en el 41, dice: y aconteció que pasados 2 años, ¿se puede usted imaginar, mis hermanos? Mínimo, José estuvo 2 años en la cárcel. No sabemos cuánto tiempo estuvo antes de que José le interpretara los sueños al copero, pero dice el 41:1: aconteció que pasados 2 años tuvo Faraón un sueño, le parecía que estaban junto al río. Y bueno, y usted sabe los sueños. Ahorita no voy a hablar específicamente del sueño del faraón. Usted ya los conoce, de los trigos, de las vacas flacas, de las vacas gordas. Yo quiero que adelantemos un poquito y vayamos al versículo 14. En el versículo 14, voy a leer, mejor vamos a ver. Bueno, voy a leer el versículo 14. Dice: entonces Faraón envió y llamó a José. Vea, el copero entonces se había acordado de los sueños de José y que había sido ingrato, y le dijo entonces a Faraón. Y le contó el copero a Faraón. Entonces el 14 dice: entonces Faraón envió y llamó a José, y lo sacaron apresuradamente de la cárcel, y se afeitó, y mudó sus vestidos, y vino a Faraón. Vea, mi hermano, que José, yo puedo pensar en la cárcel después de 2 años, mi hermano. Mire qué situación tan difícil. Ya no era ni siquiera esclavo, sino que era un preso, por años. Sin embargo, en ese punto, mis hermanos, de quiebre, de aflicción, como leímos en el 41:52, que había sido la tierra de Egipto para José, José empieza a ver la luz al final del túnel. Y me gusta cuando nosotros leemos este versículo, mis hermanos, 14, porque dice que lo sacaron apresuradamente de la cárcel, se afeitó, cambió su semblante y mudó sus vestidos. Sus vestidos fueron tal vez no cambiados para realeza, mis hermanos, pero vestidos nuevos, porque se iba a presentar ante el faraón. Y si nosotros seguimos leyendo, el 15 dice: y dijo Faraón a José: yo he tenido un sueño y no hay quien lo interprete, mas he oído decir de ti que oyes sueños para interpretarlos. Respondió José a Faraón diciendo: no está en mí, Dios será el que dé la respuesta propicia a Faraón. José, mis hermanos, siempre manteniendo, vea, y dándole la gloria y la honra a Dios, a pesar de las circunstancias, mis hermanos. José honraba a Dios. José le daba la gloria a Dios. José, mis hermanos, señalaba que el único poderoso en la vida de José, el que lo hacía prosperar, en pocas o en otras palabras, era Dios. Y no temió, mis hermanos, reconocerlo y decirlo delante del faraón. En el versículo 38 más adelante, después de que José interpreta el sueño, dice: y dijo Faraón a sus siervos: ¿acaso hallaremos a otro hombre como este en quien esté el Espíritu de Dios? Y dijo Faraón a José: pues que Dios te ha hecho saber todo esto, no hay entendido ni sabio como tú. Tú estarás sobre mi casa, y por tu palabra se gobernará todo mi pueblo, solamente en el trono seré yo mayor que tú. Dijo además Faraón a José: he aquí que yo te he puesto sobre toda la tierra de Egipto. Entonces Faraón, vea este versículo 42, mis hermanos. Entonces Faraón quitó su anillo de su mano y lo puso en la mano de José. Y vea, los vestidos de esclavo, los vestidos de preso, se convirtieron, como dice aquí, mis hermanos, se hizo vestir de ropas de lino finísimo en la vida de José. Y puso un collar de oro, mis hermanos, en la vida de José. Como la vida, y vea, no era Faraón el que precisamente lo estaba haciendo, mis hermanos. Era Dios nuevamente actuando
en la vida de José ante la fidelidad y la perseverancia que José tuvo en su vida, creyéndole a Dios, mis hermanos, creyéndole y honrando la palabra de Dios. Y entonces, aquí pues nosotros leemos Faraón, pero la mano de Dios está detrás de todo esto. Yo pienso y creo que así es, mis hermanos, que es Dios el que lo hizo vestir de lino finísimo, que es Dios el que le da collar de oro. No estoy comparando a Faraón con Dios, esa es otra cosa, mis hermanos. Es Dios usando a Faraón para que honrara a José, porque José había sabido darle la gloria a Dios. Nosotros, quiero ir al 46, abajito, mis hermanos. Era José de edad de 30 años cuando fue presentado delante del faraón. Cuando nosotros estábamos en el 37, ¿sabe cuántos años tenía José? 17, cuando fue vendido. Usted puede hacer el cálculo, 13 años, mis hermanos. De pasar, mis hermanos, en valles, en pruebas, en dificultades. 13 años, mis hermanos, en ser probado en circunstancias. 13 años, mis hermanos, en el que el punto de quiebre llegó muchas veces a la vida de José, como muchas veces ha llegado a nuestra vida. 13 años, mis hermanos. Y Dios hace la obra en la vida de José como la va a hacer en la vida de cada uno de nosotros, mis hermanos. A su tiempo Dios nos va a levantar. Esa palabra específica, mis hermanos. Tal vez ahorita algunos están en el punto de quiebre. Muchos sueños, muchas esperanzas, muchos proyectos fueron, mis hermanos, destrozados en este año 2020. Pero déjenme decirle, mis hermanos, que este año 2020 todavía no ha terminado. Dios puede hacer aún grandes cosas. Dios no necesita un año para levantarlo. Dios no necesita un día para levantarlo, mis hermanos. ¿Sabe qué es lo que necesita Dios? Es solamente que diga su palabra. Como dijo aquel siervo centurión, yo siempre agarro esos pasajes y esas palabras y las hago en mi vida, mis hermanos, en mi corazón, las hago propias. El centurión dice, solamente di tu palabra y tu siervo sanará. ¿Sabe qué le digo yo a nuestro Dios Todopoderoso? Solamente di tu palabra, Señor, y mis circunstancias cambiarán. Solamente di tu palabra, Señor, y mi cuerpo sanará. Solamente di tu palabra, Padre Santo, y todo lo que me ha sido robado, todo lo que me ha sido quitado, va a ser devuelto a mi vida. Y vea, mi hermano, esa palabra que a uno lo consuela, que lo fortalece, que lo restituye, mis hermanos, y que muchas veces que no lo estoy viendo con mis ojos, pero Dios está ministrando mi vida y me está dando gracia en mi corazón y está consolando mi corazón para poder seguir adelante. Usted sabe de qué estoy hablando, mis hermanos. Quiero terminar y quiero ir más adelante al versículo 52. ¿Se recuerdan que leímos la tierra que había sido de aflicción para José? Sin embargo, para no entretenerme demasiado ahí, mis hermanos, vayamos rápidamente al 45:5. Ahí anótelo y después lo busca. Ahora pues, dice, no os entristezcáis, ni os pese haberme vendido acá, porque para preservación de mi vida me envió Dios delante de vosotros. Vea, ahí está la interpretación del sueño, mis hermanos. No era que iba a enseñorear sobre sus hermanos. Vea cómo interpreta ahora José el sueño que Dios, o los sueños que Dios le había dado anteriormente. Dice, pues ya ha habido 2 años de hambre en medio de la tierra, el versículo 6, y aún quedan 5 años en los cuales ni habrá arada ni siega. Y Dios me envió delante de vosotros para preservaros prosperidad sobre la tierra y para daros, dice, vida por medio de gran liberación. Así pues, no me enviasteis vosotros acá, sino que Dios me ha puesto, dice, por padre de Faraón, dice, y por señor de toda su casa y gobernador en toda la tierra de Egipto. José pudo ver atrás, mis hermanos, pudo ver todos esos años atrás de aflicción, mis hermanos, y entonces pudo comprender hasta ahora
el significado de esa promesa, de ese sueño, y que se había hecho realidad en nuestra vida, mis hermanos. Si Dios te ha dado palabra específica, si Dios te ha dado sueños que usted tiene la certeza que es Dios en su vida, mis hermanos, hablándole a su corazón, crea que Dios va a cumplir su palabra. No hay puerta que no se abra, no hay puerta que no se cierre, mis hermanos, sin que la voluntad de Dios permanezca. Yo quisiera, mis hermanos, que cerraran sus ojos ahí en casa. Vamos a orar. Padre Santo, yo te doy gracias, Señor. Gracias, Señor, porque a pesar de las circunstancias en que algunos nos encontramos, circunstancias difíciles, Padre Santo, circunstancias en las cuales, Señor, la duda ha llegado a mi corazón, circunstancias, señores, circunstancias, Padre, en las cuales, Padre, pues la desesperanza, Señor, la angustia, el temor ha llegado a mi corazón, Señor, la incertidumbre del día de mañana muchas veces ha llegado a mi corazón, Padre. A pesar de que eso ha llegado a nuestro corazón, mi Dios, nosotros seguimos creyendo en ti, Padre. Porque así como le dijo Pedro a Jesús, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién podemos ir, Padre? Si solamente tú nos puedes salvar, Señor. Si solamente tú nos puedes proveer, Padre. Si solamente tú nos puedes sanar, mi Dios Todopoderoso. Hoy, Señor, entregamos nuestros sueños, Padre. Entregamos nuestros proyectos. Entregamos, Señor, nuestras esperanzas, Señor, entregamos nuestro futuro en tus manos, Padre, para que tú, Señor, hagas conforme a tu voluntad, mi Dios. Y danos a nosotros la sabiduría, Señor, danos a nosotros la certeza, Padre, esa fe, Padre, que se necesita para creer que tú vas a cumplir tu palabra y lo que tú has dicho a nuestra vida, a nuestro corazón, Señor, se va a cumplir, mi Dios. Te damos gracias, Padre, en el nombre amado de tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Dios me los bendiga, mis hermanos. Sean cada uno de ustedes bendecidos en sus casas, sus familias, sus trabajos, sus empresas. Espero verlos prontamente. Feliz noche, mis hermanos. Me llama a las aguas donde mis pies pueden fallar, y ahí te encuentro en lo incierto. Caminaré sobre el mar, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final. Tu gracia abunda en la tormenta, tu mano, Dios, me guiará. Cuando hay temor en mi camino, tú eres fiel y no cambiarás. A tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy hasta el final.
espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Que tu espíritu me guíe sin fronteras, más allá de las barreras, a donde tú me llames. Tú me llevas más allá de lo soñado, donde puedo estar confiado al estar en tu presencia. Oh Jesús, a tu nombre clamaré, en ti mis ojos fijaré, en tempestad descansaré en tu poder, pues tuyo soy. Salve